El precio de los combustibles está por las nubes. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategia debemos acometer nosotros para ver de qué manera bajamos ese precio de los combustibles? Hace unas semanas entrevisté al ingeniero Carlos Roldán para hablar sobre el potencial que tiene Costa Rica en petróleo. Y si la explotación del petróleo podría llevarnos a mitigar ese impacto tan fuerte que estamos experimentando todos con el precio tan alto de los combustibles. En aquel momento dije que iba a entrevistar más adelante a don Carlos Roldán, ingeniero Carlos Roldán, profesor pensionado del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con el propósito de ver cómo operativizamos eso. Sí, ya se hace la prospección para determinar si hay petróleo, bueno, pero ¿cómo logramos solventar, cómo logramos sobrepasar los obstáculos ideológicos, políticos, a nivel de tomadores de decisión de política pública para que efectivamente explotemos el petróleo que hay en Costa Rica? Ese es el tema de hoy. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Muchas gracias, don Otto, por esta nueva oportunidad. Para empezar, yo siempre he tenido un temita con el Ministerio de Ambiente y Energía, con el MINAE, porque he visto que el MINAE tiene internamente dos sectores que aparentemente son contradictorios entre sí, el sector de energía y el sector de ambiente. Claro. Y entonces, inclusive minería, metido dentro de, no en energía, pero la dirección de hidrocarburos y dirección de geología y minas son como las hermanitas que no quieren mucho ahí en el Ministerio de Ambiente. Y entonces, ¿cómo pensar en explotar la posibilidad de explotar, de prospectar, de explorar si tenemos petróleo o no, cuando tenemos a nivel institucional un ministerio con esas características? Pero a ver, entrémosle al tema de la estrategia de cómo estás pensando que podamos llevar adelante la exploración y explotación para sobrellevar los obstáculos ideológicos e institucionales y de política pública, de tomadores de decisión de política pública. Perfecto, bueno. Afortunadamente, en la legislación nacional existe la posibilidad de que el pueblo convoque un referéndum. Y el anterior presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, don Antonio Sobrado, había dicho que la figura del referéndum es justamente para impulsar aquellos proyectos que políticamente son tan delicados que no se quiere tomar decisiones en ese tema y que entonces le den la oportunidad al pueblo a que el pueblo decida. Yo creo que en Costa Rica, a diferencia de cualquier parte del mundo, o sea, en cualquier parte del mundo los políticos saben que tenemos recursos naturales explotables y van detrás de ellos, porque los recursos naturales se pueden explotar de forma sostenible con el ambiente. Además, en las escuelas, no es en las universidades donde se enseña que el aprovechamiento sostenible de recursos naturales apoya el desarrollo humano. Yo lo recuerdo en tercer grado, eso se ve ahí, ¿verdad? Y en Costa Rica se prohíbe la minería a cielo abierto, y uno dice, ¿y por qué? Tenemos una moratoria de la extracción de petróleo hasta el 2050 y uno dice, ¿y por qué? Tenemos gas natural y no, bueno. Y aquí viene, ¿qué fue lo que al fin y al cabo yo visualicé? Y es, tengo que decirlo muy, muy feo, pero en Costa Rica los políticos no quieren comerse la bronca. El costo político de impulsar un proyecto que podría ser impopular para una parte de la población hace que los políticos no quieran hablar de esos temas. Y lamentablemente hay temas, no solo el tema del petróleo, por ejemplo la desintegración familiar, el tema de la agresión de la mujer, que se está ventilando de una forma incorrecta, porque la forma correcta de hacerlo no es políticamente correcta. ¿Okay? O sea, hay temas muy, muy interesantes. Entonces, ¿qué pasa? Después de trabajar mucho tiempo en temas energéticos, no solo en petróleo, yo he hecho estudios de biodiesel, de etanol, de energía solar, energía eólica, etcétera. Yo llegué a la conclusión de que teníamos que hacer un proyecto de ley. Hablé con Guillermo Solís antes de que fuera presidente de la República, le dije la estrategia, etcétera, puertas cerradas por todo lado, por el mismo problema, no se quieren comer la bronca. Y entonces lo llevé al Tribunal Supremo de Elecciones. El Tribunal Supremo de Elecciones, después de 2 años de hacer una revisión minuciosa, determinó que el proyecto sí podía ser convocado a referéndum. Ahí hay que recoger firmas, y si las recogemos hacen un último análisis
y convocamos un referéndum y que el pueblo sea el que decida. Yo lo que puedo decirles es, ¿ustedes creen que en México, en Colombia, en Argentina, en Estados Unidos, un político va a proponer como tema de campaña prohibir la extracción de recursos naturales? Es irracional, don Otto. Y yo creo, como una llamada de atención fuerte a los políticos, que ese 40% de gente que no votó en las elecciones pasadas, cuando habían 23 opciones, es porque ve políticos que no se quieren comer la bronca. Porque no es posible que no hayan encontrado, ¿verdad? Entonces, el referéndum lo que viene es permitir que el pueblo se manifieste, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es lo que plantea el referéndum. Primero, el referéndum es una estrategia para reducir no solo el precio de los combustibles, reduce el déficit fiscal, genera recursos para construir carreteras, baja el precio de la electricidad. Y entonces vamos a ir viendo poco a poco qué plantea el referéndum. Primero, antes de llegar ahí, Carlos, para que le quede muy claro a las personas que nos están mirando en estos momentos, como bien decía Carlos, se introdujo en la Constitución esta herramienta, este instrumento de democracia participativa, para que sea el pueblo el que decida algunos temas que se sometan a su consideración. En Costa Rica únicamente hemos tenido un referéndum, que fue en octubre del 2007, sobre si formábamos o no parte del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. Básicamente es lo único que ha sucedido acá. El último gran referéndum en América Latina fue en Ecuador, impulsado por Rafael Correa, donde se consultó al pueblo, se le preguntó sobre, creo que eran como 13 leyes diferentes. Habían 13 preguntas y la gente tenía que marcar sí o no si estaba de acuerdo con esos proyectos. Hay tres maneras de convocar un referéndum. Una es, lo convoca el Poder Ejecutivo, para lo cual se requiere que esa convocatoria del Poder Ejecutivo luego sea validada por la Asamblea Legislativa con mayoría simple, mitad más uno de los votos presentes. La otra es, lo convoca directamente la Asamblea Legislativa, para lo cual requiere mayoría calificada, 38 votos. Pero hay la tercera manera, que es la que estás planteando vos, es que, estás partiendo de que no ves al Poder Ejecutivo tomando la decisión de convocar al referéndum, no ves a la Asamblea Legislativa tomando la decisión, porque la tercera opción es que sea el pueblo mismo el que convoque al referéndum para que el pueblo se pronuncie. Para eso se requiere acompañar la solicitud del referéndum con el 5% de las firmas del padrón, que son más o menos unas 160,000 firmas, para lo cual hay un plazo X de varios meses para recoger las firmas. Más o menos, para que estemos claros, esa es la ruta, más o menos. Así es. De hecho, creo que sería la primera vez en la historia que el referéndum es convocado por el pueblo. Así es. Y es un trabajo duro. Sí, recoger 160,000 firmas no es como agarrar y soplar y hacer bombitas de jabón, ¿verdad? Así es. La ventaja es que cuando comenzamos a recoger firmas, notábamos que de 100 personas, 85 estaban de acuerdo en convocar el referéndum y estaban de acuerdo con lo que se con el contenido. Ok. Ahora hablemos del contenido, ese proyecto. Y te cuento un segundito que yo de alguna forma participé en la redacción de un proyecto que también se sometió a consideración del Tribunal Supremo de Elecciones para un referéndum para la apertura del monopolio de Recope. Así es. Ahí, nuevamente, conozco el procedimiento, se va para allá, el tribunal hace la consulta de servicios técnicos, y a final de cuentas el tribunal toma la decisión, ya está bien, y lo manda a publicar a la Gaceta. Ahí es donde estábamos con el tuyo. Incluso fue más, ya habíamos comenzado a recoger las firmas, pero el tribunal cometió un error, que fue que los formularios decían que el proyecto había sido publicado en una gaceta y nunca había sido publicado. Ok. Entonces, eso fue un error grave y entonces vamos a comenzar. Pero ya se publicó en la gaceta, solo que como eso fue, la revisión que hizo Servicios Técnicos lo hizo hace 4 años, yo preferí pedirle al tribunal que volviera a mandar los servicios técnicos, una última revisión, que nos dé el criterio y volverlo a publicar en la gaceta con las modificaciones pertinentes para ya luego que me entreguen los formularios y comenzar. Aquí, nuevamente, ¿verdad? Yo te quería comentar que, digamos, cuando un barco se está hundiendo, tapar las goteras, cuando lo que tiene es un hueco en el casco, ya no tiene sentido. Así es. La apertura del monopolio de Recope, yo entiendo que tiene una serie de ventajas y desventajas, pero realmente no le trae un beneficio sustancial al pueblo. Por ejemplo, todos los gastos de Recope son 34 colones el litro, de los cuales 3 o 14 es la mano de obra con servicios con convención colectiva y cargas sociales.
por más que abraces el monopolio, hablemos de que pudiera haber en un buen escenario una reducción de los combustibles de 15 colones. Bueno, extraer petróleo bajaría 350 colones. Entonces, como les digo, el hueco de nosotros no es tener Arcope, es tener petróleo y no extraerlo. Ese es el mero hueco que tenemos en el casco. Y entonces ahí es donde tenemos que enfocarnos en eso. Ya la discusión después puede darse, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es lo que planteamos con el referéndum? Primero, como usted lo decía, don Otto, al inicio, hay una causa raíz de la crisis energética que estamos viviendo. Y voy a decir todas las cosas, ¿verdad?, que no deberían de pasar. Primero, a alguien se le ocurre poner una meta que el 100% de la energía eléctrica en Costa Rica sea renovable. Y pregunto, ¿y alguien se preguntó cuánto iba a costar eso? Es que ambientalmente es hermoso decirle al mundo que el 100% de la energía eléctrica de Costa Rica es renovable. Pero estamos pagando el doble que lo que cuesta la energía en Estados Unidos. Un 20% más que en Colombia. Y estamos espantando a empresas que quieren venir a Costa Rica y ven el costo de electricidad tan alto y dicen, no, aquí no me meto. Cosas como estas, para lograr el 100% que la energía eléctrica renovable, o sea, que el 100% de la energía eléctrica renovable en un país sea una realidad, hay que sobredimensionar el parque. Porque, por ejemplo, en verano, que no hay lluvia, hay que tener plantas eólicas. Y en invierno, que hay lluvia y hay viento, entonces alguien tiene que dejar de generar. Y yo les puedo demostrar que tengo datos que indican que la energía eléctrica que le está sobrando a este país, que la podemos producir, alcanza para hacer la mitad de la electricidad de El Salvador. Y no la tenemos simplemente porque no hay mercado. Entonces, ¿pero por qué se estableció una meta de 100% de energía eléctrica renovable? Porque al sector ambientalista le fascina eso. Y aquí quiero llamar la atención a los políticos sobre ese tema. Señores, así como hay pecados capitales en el ser humano, en su vida normal, hay pecados capitales en los políticos. Y uno de ellos es la vanidad. ¿Por qué queremos ser un país que el 100% de energía eléctrica sea renovable? Para dar una lección al mundo. Y eso ¿qué significa? Que van a haber compañías que, como en Costa Rica el 100% de energía eléctrica es renovable, vamos a ir a Costa Rica en lugar de ir a Colombia, aunque Colombia es más barato. Eso no sucede. Tenemos que ser sensatos con nuestras decisiones. ¿Y qué pasa? Vamos a ver. Entonces, el primer artículo que tiene el proyecto de ley le va a gustar, don Otto, porque es separar el Ministerio de Ambiente de Energía y Recursos Naturales. Qué bueno. Primero, el sector ambientalista jamás va a reconocer que se puede hacer minería a cielo abierto de manera sostenible. Y hay montones de ejemplos en el mundo, sobre todo en España, de minerías a cielo abierto, que una vez que sacaron el recurso, lo convirtieron en un lago de agua cristalina y generaron que ese pueblo que antes dependía de la minería, ahora tenga un sector, un turismo hermoso, recreativo, y zonas que antes eran un desierto, ahora completamente distintas. Y eso se puede hacer. Pero para eso necesitamos que el sector minero pueda tener voz. Y mientras el ambiente esté aquí, el sector minero no va a poder tener voz. Entonces lo que se plantea en el primero es, la causa raíz de que usted está pagando energía eléctrica cara y combustibles caros es tener ambiente y energía juntos. Entonces, para que nunca más nos vuelva a pasar eso, lo separamos. Ambiente se queda con lo que corresponde a ambiente y energía con lo que le toca energía y recursos naturales, tal y como lo hace Estados Unidos, como lo hace Europa, como lo hace cualquier país desarrollado. Después, ahora sí, comenzamos a establecer algunas estrategias. ¿Por qué la energía eléctrica es cara? Ya dijimos que el problema es que cuando usted tiene energía, una matriz de energía renovable tan alta, y aquí, por ejemplo, vienen cosas para explicarles a los costarricenses esto. Cuando una empresa solo tiene costos fijos, que es lo que tiene el ICE, porque prácticamente no tiene costos variables, significa que el ICE puede producir un 20% más de electricidad y no le cuesta un 5%. Porque, vamos a ver, si el ICE generara con combustibles, cada vez que genere más, va a tener que comprar más combustibles, pero no es el caso. Ya la matriz es 100% renovable. Entonces, lo que al ICE le conviene es vender más electricidad. ¿Y a dónde puede vender más electricidad? Bueno, costarricenses sepan esto. Mientras nosotros dijimos no al proyecto de Iquiz, mientras nosotros sobreinstalamos el parque de generación, mientras han cerrado plantas hidroeléctricas que ya fueron pagadas, cuyo costo es bajísimo, simplemente porque el ICE se embarcó y consiguió nuevos contratos sacrificando a los existentes. Mientras todo eso pasa, Centroamérica espera en los próximos 18 años instalar
el equivalente a 10 plantas de Iquis operando con gas natural importado, térmicas. Y uno dice, pero eso no tiene sentido. Lo que tenemos que hacer es promover la exportación de electricidad, porque entre más venda, no solo el ICE, entre más venda los generadores privados, entre más venda la SPH, entre más venda la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, se diluyen los costos y la tarifa comienza a bajar. Entonces lo primero que se hace es establecer metas de exportación de electricidad, declarar la exportación de electricidad una actividad de interés nacional, así como es el turismo. La exportación de electricidad le puede generar a este país $1.000 millones por año, haciéndola bien, con apoyo del sector privado. Por ejemplo, si una compañía quiere poner una planta térmica en El Salvador, los salvadoreños quieren poner una planta térmica en El Salvador, ¿por qué no le permitimos que vengan junto con el ICE o con empresas privadas de Costa Rica, desarrollen Diquís para exportar la electricidad a El Salvador, con la condición que 20 años después Diquís le queda a Costa Rica? Los salvadoreños hacen su negocio, nosotros hacemos nuestro negocio, y con ese tipo de cosas logramos que el ICE crezca. En ese proyecto, Carlos, se está habilitando nuevamente a estas empresas que mencionaste, empresas del sector privado que tenían sus contratos de venta de electricidad al ICE, ya los contratos, terminaron, y el ICE les dijo, bueno, ya no voy a comprarles a ustedes más la electricidad, a pesar de que las plantas ya fueron depreciadas, fueron pagados los préstamos, etcétera, están en condiciones de vender electricidad muy barata. El ICE no se las está comprando, pero tampoco les permite exportarlos, porque el ICE es el único operador desde Costa Rica del CIEPAC, del Sistema Integrado de Electricidad en Centroamérica. Entonces, en este caso, no corta leña ni presta el hacha. O sea, ¿cuál es el problema? Claro, el problema es que al ICE le sobra tanta electricidad que él dice, no, yo quiero exportarla toda porque si pero no la está exportando toda tampoco. Si o sea, exporta todo lo que da. Reventazón está funcionando a un 34% de su capacidad de su capacidad de carga. Exactamente. Pero vamos a ver, la razón por la que no lo exporta es porque justamente por una falta de visión nacional, Costa Rica no ha presionado para ampliar la línea de transmisión. Pero si usted ve en este momento la línea de transmisión está al máximo y toda con energía eléctrica del ICE. Entonces, ¿qué plantea el proyecto? Vamos a declarar la exportación de electricidad como interés nacional, se ponen metas y esas metas implican hacer negociaciones con Panamá para poder exportarle a Panamá directamente sin la línea del CIEPAC, poder exportarle a Centroamérica. Incluso se plantea dos cositas interesantes. Primero, que el ICE, su objetivo sea lograr mercado por nuestra energía renovable. O sea, el ICE puede ir a hacer negocio en Panamá, en El Salvador, en donde quiera, con tal de que la energía eléctrica renovable de Costa Rica, desarrollada por quien sea, tenga mercado. Vea lo que ha ocurrido. Es que son cosas, y insisto, perdónenme que me enoje, pero es que no puede ser. Vea, Costa Rica, la línea de transmisión de Nicaragua no se amplió suficiente. Entonces, Panamá pone plantas hidroeléctricas, pero no amplía la línea de transmisión para llevar esa energía eléctrica hasta Panamá Centro. Las plantas hidroeléctricas están con la frontera en Costa Rica. Entonces, les sobra energía eléctrica, entonces la ofrecen en El Salvador. Costa Rica también la ofrece a El Salvador, pero como la línea está restringida, hay una pelea de precios. Y entonces Costa Rica llegó a vender la energía a una compañía comercializadora que en El Salvador tomó 1 y la revendió a 9. Híjole. Exactamente, Otto. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que digo es, óigame, primero el ICE, vamos a ver, algo interesante que tenemos que ver en Costa Rica, que yo creo que es algo que también tiene que ocurrir a todos los sectores, es, hay empresas que ya son demasiado grandes para un país tan pequeño. Y no solo el ICE, la Dos Pinos, la cervecería y muchas otras empresas, es el momento de que salgan de Costa Rica. Es el momento de ver a la Dos Pinos teniendo sus lecherías en Nicaragua, en El Salvador. ¿Por qué? Porque ese es el camino natural de un desarrollo. Suiza es un país que mucho de su ingreso lo obtiene por las transnacionales que tiene operando fuera. Entonces, el ICE podría estar ubicado ahí haciendo eso. Y viene algo interesante. Se establece en el referéndum que el MINAE va a hacer una lista de los proyectos que se van a desarrollar para exportar electricidad. Entonces, el ICE o Costa Rica de alguna manera hace contratos para que El Salvador no ponga plantas térmicas, nos comprometemos a darle energía eléctrica a ellos, hacemos la línea de transmisión y faculta al ICE de asociarse con quien quiera, con el sector privado, con cooperativas, con consumidores, con los que quieran, para desarrollar los proyectos. Y entonces tenemos al sector privado y al sector público trabajando juntos, aprovechando el 80% de energía renovable que hay en Costa Rica, que no se aprovecha porque todavía no hay plantas, y no hay plantas porque no hay mercado. Pero voy de nuevo,
algunos aplaudieron que de aquí no se hace. Y yo digo, pero oigan, si hacer de aquí será un negociazo, porque si Centroamérica está consumiendo gas natural importado, esa energía eléctrica les va a costar el doble de lo que cuesta de aquí. Entonces, permita que los generadores de Centroamérica vengan a Costa Rica a invertir y que tengan el negocio ellos. Claro, sí y no, te digo con eso de KISS, porque tenemos dos ejemplos espantosos de proyectos hidroeléctricos, dos proyectos hidroeléctricos y uno eólico, construidos por el ICE, balsa inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, pero quien hizo la construcción fue el ICE y tuvo un sobrecosto del 300%, el eólico de Santana, que también, es carísimo, pero el mismo Reventazón había recibido el ICE una propuesta de Sinohidro, una empresa china, de hacérselo llave en mano, o sea, se lo hacía en $700 millones, para la producción de las 300 megas. El ICE dice, no, yo lo hago, y costó $1.700 millones, y está funcionando a menos del 50%. Exactamente. Entonces a mí me para el pelo cuando dice, güey, pucha, de KISS, y el ICE, la puta. No. Ahí sí, aquella cosa va a ser algo carísimo y tardadísimo también. Volvemos al tema de que, digamos, el proyecto no condiciona que sea el ICE el que lo haga. O sea, el ministerio, el ICE los puede hacer en conjunto, ¿verdad? Lo que sí está claro, y te voy a decir, es muy claro, ¿verdad? No podemos seguir permitiendo que el ICE haga o que Recope haga una construcción sin estar seguros que es lo más barato. Y de hecho se modifica la ley de RECEP para que justamente esos proyectos, antes de construirlos, se pongan en audiencia pública para ver cuánto va a costar. Porque estoy de acuerdo con usted, don Otto, no tiene sentido que el ICE haga un proyecto. O sea, el ICE es una compañía que no debería gastar tiempo construyendo nada. O sea, si no les digo que exportábamos energía a $1 y la vendían a 9, el negocio le dice a revender, no es ponerse a construir, ¿verdad? Esa es la realidad. Entonces yo estoy de acuerdo con usted. Para mí, la única forma de que el ICE construya es que compita y que demuestre que va a ser más barato que una empresa privada, pero ahí tenemos que apoyar eso. La otra gran parte que hace el proyecto de ley es modifica la ley de Recope para pedirle, vamos a ver, voy a poner algo interesante. Hay una empresa que se llama Korean Oil Company. Es una compañía estatal de Corea del Sur, que es un país capitalista, pero la empresa es estatal. Resulta que la empresa produce petróleo en 10 países, petróleo y gas natural en 10 países, con 1.200 personas. Recope tiene 1.500 y no hace un hueco. ¿Ok? Entonces, la ley le dice a Recope, y volvemos al tema de que extraer petróleo cuesta $10 y nos lo venden a 107. Entonces lo que dice la ley es, Recope, usted tiene una obligación, que no es refinar, es garantizar el suministro de petróleo que ocupa el pueblo costarricense extrayéndolo en cualquier parte del mundo, con prioridad en Costa Rica. Y vas a ir a ver si puedes hacer negocio con los colombianos y extraer un bloque y desarrollar con capital. Lo único que se ocupa es capital, no es mandar a gente de Recope a hacer huecos, ¿verdad? No, es usted con su capital va a ir a ver cómo desarrolla un pozo petrolero y va a garantizar que el petróleo venga acá para no depender de transnacionales. Porque nuevamente, en este momento 350 colones del precio de los combustibles es un sobreprecio por el tema de inestabilidad mundial y lo que sea. También se le da a Recope que desarrolle todos los bloques petroleros que hay en Costa Rica, que al momento en que se apruebe la ley no hayan sido otorgados a una compañía privada. Y se le da plazos a Recope. En menos de un año tiene que comenzar ya a decir dónde va a ser el hueco y todo el asunto, ¿verdad? O sea, hacer la perforación. O sea, hay plazos. Se le están dando órdenes al Recope de que tiene que hacerlo en cierto tiempo, ¿verdad? Y si no encontrara petróleo en Costa Rica, eso no le quita que va a tener que ir a ver cómo hace para buscar en otro lado. Pero es que entendamos que el sector productivo está pagando una factura enorme, no por culpa de Recope, sino porque el entorno mundial elevó los precios de los combustibles. Y eso, aunque sea el monopolio de Recope, lo vas a pagar. Entonces, sin embargo, si nosotros tenemos la cadena desde el inicio, podemos ofrecer a todo el sector productivo algo más barato. También, se le permite al Recope, no como monopolio, que pueda tomar el petróleo o el gas natural y producir cualquier cosa que pueda obtener que favorezca al sector productivo nacional. Por ejemplo, si Recope demuestra que puede producir fertilizantes, métase a producir fertilizantes, que se obtienen a partir del petróleo. Eso sí, todo lo que se obtenga en Costa Rica a partir de nuestro petróleo es un servicio público. Entonces, el costo del fertilizante no va a depender del precio internacional, va a depender de lo que la RECEP diga que es el precio justo.
Y eso es importante porque los agricultores también lo están viviendo. Ya son varias veces que el precio de los fertilizantes se duplica o se triplica por diferentes razones. El precio de los fertilizantes lo define un mercado basado en la especulación, que lamentablemente Costa Rica no puede aprovechar ese negocio. Si nosotros estuviéramos metidos en eso, usted, bueno, es que esa especulación en alguna medida le conviene a Costa Rica, porque los fondos de pensión están metidos ahí, o está metido, pero nadie en Costa Rica está metido en eso, son las compañías, eso es Wall Street, ¿verdad? México, el costo de todo lo que produce Pemex está regulado. Ahora, no es competencia, o sea, no es monopolio, quiero aclarar. O sea, simplemente, si nadie está produciendo fertilizantes en el país, urge que produzcamos fertilizantes con nuestro petróleo. Porque si usted le ofrece a los agricultores el fertilizante a mitad de precio, lo hace competitivo. ¿Por qué en este momento se cayó la producción de arroz? Porque no competimos con Uruguay. ¿Pero por qué no competimos con Uruguay? Tienen mejores semillas y tienen fertilizantes más baratos que nosotros. Es lo que pasa con Estados Unidos. ¿Y cómo Estados Unidos logra tener fertilizantes más baratos que nosotros? Porque los fertilizantes se obtienen a partir de gas natural. El 90% del precio del amoníaco, que es la principal materia prima de para fertilizantes, es el costo del gas natural. Entonces, el proyecto plantea eso también. Y luego, eso es lo fundamental, luego sí, hay que modificar la ley de ARECEP para que estemos seguros de esto. Un tema que yo tal vez quiero decirles que tal vez no me convencí en un inicio, pero y tal vez en este momento alguien va a tener que modificar, si se aprueba ese referéndum lo van a tener que modificar, es que a mí me preocupa mucho el suministro de energía futura. Recordemos que el petróleo pertenece no a esta generación, sino a las que vienen también. Y es nuestra responsabilidad garantizar que ese petróleo nos dure mucho tiempo. Entonces se planteó que no se podía exportar petróleo a no ser que se hayan comprobado tener reservas para menos 50 años, que es más o menos el tiempo de la transición energética. Entonces, si estamos en esta crisis, ¿verdad? Puede ser que en algún momento los diputados tengan que hacer una transición o un transitorio o algo para permitir una exportación temporal por caso de emergencia. Yo quiero comentarte, Otto, que ese no es el proyecto de ley original. El proyecto de ley original se llamaba Proyecto de Ley para Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales y Reducción de la Huella Ecológica. Y aquí es interesante porque ese proyecto iba a generar más de 50,000 empleos directos y como 50,000 indirectos, porque lo que se planteaba es, nuestra riqueza petrolera puede equivaler a 10 veces la deuda pública. Entonces, es nuestra responsabilidad de que ese dinero no se use para pensiones. Ese dinero no se puede usar para pagar salarios en el sector público. Ese dinero tiene que ser utilizado para heredarle a nuestros hijos, nuestros descendientes, una mejor Costa Rica. Entonces el proyecto planteaba que toda la riqueza que se generara con la explotación de petróleo fuera a un fondo para reducir la huella ecológica, pero con una ventaja, que eran proyectos de inversión. Y aquí viene un truco. ¿Qué cosas permiten reducir la huella ecológica? Un tren. ¿Qué cosas permiten reducir la huella ecológica? Una mejor autopista, puentes, plantas de tratamiento de agua, todo esto. Pero todo eso estaba en una versión anterior del proyecto que se va a someter al referéndum. Exacto, pero el tribunal no lo autorizó, porque tiene cosas fiscales. O sea, sí, esta repartición no permitía. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque está todavía ese proyecto de ley ahí. Y si el referéndum se aprueba, sería muy bueno que la Asamblea discuta si vale la pena. Sí. Inclusive hay varios países, Chile es uno de ellos, que con la riqueza del cobre ellos montaron un fondo soberano para ver de qué manera se dotaban de una gran cantidad de bienes públicos, como bienes públicos, como lo dice el doctor Roberto Dobles, que es una persona que también ha promovido la explotación de petróleo y gas, diciendo, vean el caso chileno, vean el caso de los noruegos, ese fondo soberano que se utiliza en el caso de los noruegos, tiene que ver con infraestructura de primer mundo, el tema ambiental, por supuesto, pero también ahí están pensiones, garantizarlos a los noruegos, una pensión, no como el IBM costarricense, que es una estafa y que realmente los más jóvenes no van a recibir absolutamente nada, sino, bueno, básicamente un fondo que permita garantizarle a todos los noruegos que van a tener una vejez tranquila, en el sentido de que al menos van a tener ingresos para subsistencia. Eso es algo interesante, pero es algo que vendrá después. Viene después. Primero hay que demostrar tener recursos. Entonces, ya para ir terminando, Carlos, interesante la propuesta que estás haciendo. Definitivamente es
un cambio en lo que estamos acostumbrados a ver. Para empezar es ir a recoger firmas para luego que el pueblo se manifieste en relación con esta posibilidad, que nuevamente, independientemente de que estemos a favor o en contra, habla sobre explotación de recursos naturales, en este caso petróleo y gas natural también, ¿verdad? Y gas natural, un cambio en la estructura del MINAE, un cambio en básicamente la identidad de Recope, abrir espacios para alianzas público-privadas, para la explotación, comercialización, etcétera. Bueno, me parece muy interesante y definitivamente si se lograran conseguir las 160,000 firmas, ya el tribunal tendría que poner fecha. Esos debates que se van a dar en torno a el sí o no de esta posibilidad van a ser tal vez tan acalorados como los del TLC. ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que aquí hay una diferencia, y es que el sector ambientalista extremo, porque yo me declaro naturalista y ambientalista, pero esa gente que no estudió nada de ambiente, estoy hablando de abogados, periodistas que usan el ambiente como trampolín político, debe entender que el país les está cobrando algo. El país les está cobrando que tenemos solo en Cruzitas y no lo sacamos porque ustedes se opusieron. Que hay petróleo en Costa Rica y no los traemos porque ustedes se opusieron. Y oigan, lo peor de todo es que el mismo Carlos Manuel Rodríguez, que hoy ocupa la presidencia del Fondo Mundial de Ambiente, que fue ministro de Ambiente y Energía, en un debate, y yo lo tengo en mi Facebook por si quieren seguirlo, dijo claramente que con la tecnología moderna extraer petróleo no afecta al ambiente. Entonces, ¿de qué se van a oponer? Se van a oponer por cosas ideológicas, nada más. Háganlo. Yo les voy a decir sinceramente, yo sé que pueden venir muchas cosas acaloradas y todo el tema, ¿verdad? Incluso no les voy a negar que no sería nada raro que algún activista fanático, ¿verdad?, busque mi casa, la apedreo o me dispare, lo que puede pasar muchas cosas, don Otto. Pero la realidad es que el tema es muy claro. ¿Usted está contento con la Costa Rica que tiene en este momento? Yo no. Esa no es la Costa Rica que yo heredé. Y no puedo permitir que sea la Costa Rica que voy a heredar. Porque eso no se vale. Listo, Carlos. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes allá en sus hogares, espero que esta entrevista les haya planteado por lo menos, los haya invitado, los haya llevado a reflexionar sobre qué tal y si no, ¿por qué no explotar nuestro petróleo y nuestro gas? ¿Será a través de un referéndum que podamos abrir las puertas a esa posibilidad? Interesante planteamiento del ingeniero Carlos Roldán. En estas siguientes semanas y meses sabremos cómo le estará yendo a él o nos estará yendo a muchos recogiendo firmas para el referéndum. Muchas gracias.